Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos a entrar en materia directamente porque hoy nos adentramos en un concepto fundamental que a primera vista podría parecer una simple y aburrida regla contable, pero que en realidad es una historia fascinante. Es literalmente el viaje financiero que emprende un activo desde el mismísimo instante en que se decide su compra hasta que cruza las puertas de una empresa y se asienta en su patrimonio. En la contabilidad, esto se conoce técnicamente como el coste de adquisición o coste de incorporación. Y, a ver, no se trata solo de mirar la etiqueta del precio en el escaparate, para nada. Se trata de rastrear cada pequeño esfuerzo económico necesario para que ese bien cobre vida dentro de la organización. Así que vamos a desglosar este viaje paso a paso para desmistificar cómo se construye realmente el valor de un activo en los libros contables. Nuestra agenda para hoy es muy clara. 1. El sacrificio económico inicial. 2. Los componentes del costo activables. 3. Algunas cuestiones y casos particulares. Y 4. El límite de evaluación. Vamos con la sección 1, el sacrificio económico inicial. Aquí es donde establecemos la base del valor del activo. Fijaos bien en la definición de la normativa contable, porque la elección de las palabras es fantástica. Define el coste de adquisición como el sacrificio económico necesario para disponer de un bien. Ese término sacrificio es la clave de todo el asunto. Es nuestra línea de salida. No es simplemente el ticket de compra que te dan en la caja. Abarca el esfuerzo integral que la organización asume para llevar ese bien desde las manos del proveedor hasta su propio patrimonio. Básicamente es el primer bloque de valor estructural que le otorgamos a un nuevo activo. Y la regla de oro aquí es, si el sacrificio no es estrictamente necesario, entonces, sencillamente, no forma parte de este costo. Pasamos a la sección 2, los componentes del costo activables. Veamos cómo se construye este valor estructural. Imaginemos estos componentes como si fueran bloques de Lego que vamos apilando literalmente uno sobre otro. El cimiento, la base absoluta, es el precio de compra al contado, siempre neto de descuentos. Sobre él colocamos el bloque de los gastos de traslado y logística, que incluye esto, pues fletes, seguros durante el tránsito y los costes de carga y descarga. Luego añadimos otro bloque más, los tributos no recuperables, o sea, esos impuestos que gravan la compra y que no le podemos reclamar al fisco, además de los derechos de importación o tasas aduaneras si el bien viene del extranjero. Y finalmente, en la cima ubicamos los costes técnicos, gastos del departamento de compras, controles de calidad y, súper importante para los bienes de uso, todos los costes de instalación, montaje y puesta a punto. Cada uno de estos bloques representa un sacrificio económico necesario. Pero ojo, porque aquí entra en juego una regla inquebrantable. Existe un punto de corte absoluto. La contabilidad actúa en este momento como un árbitro súper estricto que hace sonar el silbato. La acumulación de todos esos costes que acabamos de apilar tiene que detenerse en el instante exacto en que el bien está en condiciones de ser vendido, si hablamos de bienes de cambio, o en condiciones de ser utilizado si hablamos de bienes de uso. A partir de ese preciso momento se acabó. Ni un solo céntimo adicional puede sumarse al valor estructural del activo. Todo lo que ocurra después se va a considerar simplemente un gasto del periodo. Y esta fórmula del valor de incorporación, extraída de nuestras fuentes, resume a la perfección esta primera mitad del viaje. Se ve clarísimo cómo el valor de incorporación es el resultado de coger el precio de compra al contado y sumarle, estrictamente, los costes incurridos hasta que el activo esté en condiciones de venta o uso. Es una ecuación súper directa, muy sencilla y que no deja lugar a dudas sobre cuándo tenemos que dejar de sumar. Avanzamos a la sección 3, cuestiones y casos particulares. Aquí vamos a diferenciar el valor real de las ilusiones financieras. Con la base teórica ya firme, nos metemos en un terreno un poco más pantanoso, donde ciertos elementos intentan colarse de contrabando en el costo del activo. La regla de exclusión más importante aquí es tajante. La contabilidad separa el valor real del activo de los costos de su financiación. Pensemos en esto. Si un bien se compra a plazos y el precio total es mayor que el precio al contado, esa diferencia son intereses, sin más. La contabilidad aísla de forma radical el valor del bien en sí de la decisión de cómo vas a financiarlo. Por lo tanto, los intereses, ya sean explícitos o que estén implícitos en un precio de lista, no integran el costo del bien. Nada de eso. Se deben reconocer como resultados financieros a lo largo del tiempo. El activo debe registrarse siempre por lo que habría costado pagarlo a tocateja, en efectivo, en ese preciso momento. Por otro lado, tenemos las famosas bonificaciones. A diferencia de un descuento financiero, una bonificación es una deducción puramente comercial. Por ejemplo, te la dan por comprar en grandes volúmenes o por los años que llevas trabajando con un proveedor. Y es fundamental aclarar una cosa. Obtener una bonificación no te genera una ganancia independiente, simplemente encoge nuestro primer bloque de construcción, reduce radicalmente el precio de compra al contado y por lo tanto nos da un menor valor de incorporación para el activo. El sacrificio económico fue menor y los libros tienen que reflejar exactamente eso. Y llegados a este punto, nos surge una pregunta que casi siempre genera debate.
Imaginemos una enorme nave industrial llena de mercancía esperando a ser vendida. ¿Dónde encaja exactamente el almacenamiento en esta línea de tiempo y en la acumulación de costes de la que hablábamos antes? Bueno, pues la respuesta nos la da nuestra regla del árbitro. El almacenamiento es una auténtica ilusión contable si intentamos añadirlo al valor del activo. ¿Por qué? Pues porque el almacenamiento ocurre, por norma general, después de que el bien ya está listo y en perfectas condiciones de ser vendido. Como ocurre después del pitido final, después del punto de corte, suspende la prueba de la acumulación. Por consiguiente, los costos de almacenamiento no forman parte del costo de adquisición. La normativa exige clasificarlos como gastos de comercialización del periodo y punto. Finalmente llegamos a la sección 4, el límite de evaluación. Vamos a conocer al juez final del balance. El activo ya ha entrado en la empresa, hemos apilado los costos correctos y descartado las ilusiones. Pero el viaje no termina aquí. Al final de cada ejercicio fiscal, nuestro activo tiene que enfrentarse a un juez definitivo. Os presento al valor recuperable. Este concepto actúa como un techo financiero, totalmente rígido e irrompible, que protege la integridad de todo el sistema contable de la empresa. La norma nos dice que, al cierre de un ejercicio, el valor por el que un bien está registrado, o sea, todo ese coste de adquisición que hemos ido acumulando, jamás, bajo ningún concepto, puede ser superior a este techo. Es un mecanismo de defensa autoritario para garantizar que los activos no estén inflados o sobrevalorados en los estados financieros. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo calculamos la altura exacta de este techo? Pues se hace comparando dos métricas y eligiendo la mayor. Por un lado tenemos el valor neto de realización, que es básicamente lo que nos quedaría limpio en el bolsillo si vendiéramos el activo hoy mismo, restando los gastos directos de la venta. Y por otro lado está el valor de utilización económica, que mide el significado y el retorno económico que ese bien le va a dar a la empresa si decide quedárselo y seguir usándolo. El mayor de estos dos importes se convierte en nuestro famoso valor recuperable. En esencia nos está diciendo si es más rentable para la organización vender el activo ahora o conservarlo. Y aquí es donde aplicamos el protocolo final. Cogemos la pila de bloques inicial, nuestro costo de adquisición, y la medimos contra ese techo, el valor recuperable. Si los bloques no tocan el techo, genial, todo está perfecto. Pero si el costo acumulado es más alto que lo que la empresa realmente puede recuperar por ese bien, ahí tenemos un problema grave de sobrevaloración. Para arreglar este desfase, la técnica contable nos obliga a reconocer inmediatamente una pérdida por desvalorización. Literalmente, tenemos que reducir el valor del activo en los libros hasta que encaje exactamente por debajo de su límite. Para cerrar este análisis, dejadme plantearos una reflexión vital. Pensad un momento, ¿qué pasaría si estas reglas tan estrictas no existieran? ¿Qué impacto tendría en la integridad financiera de una organización mostrarle al mundo balances con activos que, en la realidad, valen muchísimo menos de lo que dice el papel? Al final del día, estos principios de evaluación, el famoso punto de corte y el valor recuperable, no son solo papeleo o trámites burocráticos aburridos. Actúan como la salvaguarda definitiva contra la ruina financiera y el engaño. Son los que permiten que los estados contables sean un reflejo transparente y fiel de la realidad económica. Así que, la próxima vez que veáis el valor de un activo, sabréis toda la lógica oculta que hay detrás. Esperamos que este recorrido os haya resultado fascinante.